Welcome, everyone. Thank you so much for joining us Bienvenidos a today. todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nuestros distinguidos representantes estatales, representantes de la sociedad civil, niños y niñas. Me da mucho gusto abrir ese evento como parte del Foro Político de Alto Nivel. Ese evento se va a enfocar avances hacia la inclusión significativa de niños en los objetivos de desarrollo sostenible, desde rendición de cuentas, política a la práctica. Yo soy Agnes Gracia. Yo trabajo en Child Rights Connect y yo voy a ser la moderadora del evento de hoy. Les quiero dar las gracias a todos en Save the Children por organizar ese evento y por el apoyo que hemos tenido de los gobiernos de Suecia, de la República de Zambia y también la coalición de unir fuerzas en El Salvador. Antes de empezar, tengo unos avisos parroquiales que les quiero compartir. Primero que todo, estamos grabando ese webinar. Les podemos compartir a todos la grabación. También les quiero avisar que tenemos interpretación simultánea en inglés, francés y español. Pueden seleccionar el icono del globito del mundo terráqueo que aparece en la parte inferior de la pantalla. También nuestros colegas de Interpreting Colombia van a compartir esas instrucciones en el módulo de chat. Los vamos a invitar a todos, por favor, a poner sus nombres, organizaciones y dónde vienen en el chat y así sabemos quiénes son, de dónde son, quiénes están con nosotros. Y tenemos niños, niñas y adolescentes con nosotros el día de hoy. Eso debe ser un espacio seguro para menores y adultos. Por favor, utilicen un lenguaje no técnico para que todos podamos seguir el contenido del evento de hoy. También les quiero informar que tenemos también un punto focal para salvaguardar los niños, se llama Wang Li, y la pueden contactar por si tienen alguna preocupación durante el evento. Pueden contactar a Wang Li en estos casos. Vamos a estar compartiendo su correo en el chat. Y por último, les queremos pedir a todos que por favor pongan sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas de Q&A en Zoom. Al momento de hacer una pregunta, por favor, una presentación breve y después la pregunta y a quién va dirigida la pregunta. Vamos a intentar responder sus preguntas. A veces no va a ser posible responder de manera verbal, pero también responderíamos de forma escrita para responder a todas sus preguntas. Con todo eso dicho, nos da mucho gusto ver a tantas personas acompañándonos. Qué bueno es tenerlos a todos acá para ese diálogo tan importante para hablar de la participación significativa de los niños en la Agenda 2030 y también monitoreo de los procesos de rendición de cuentas. También es el quinto lanzamiento temático de cómo incluir a los niños. Vamos a estar presentando dos herramientas para las personas que no conocen la serie de herramientas prácticas How to o cómo hacer. Tienen, por ejemplo, cajas de herramientas, estudios de caso, etcétera, y son desarrolladas por y para la sociedad civil con insumos de la comunidad académica para ver cómo aplicar un enfoque de derechos humanos en nuestro trabajo con niños, para ver cómo podamos aportar de manera activa los derechos de los niños para que sean una realidad. Vamos a estar presentando varias herramientas el día de hoy. Por favor, en el momento les muestro. Primero, cómo utilizar la revisión nacional voluntaria para avanzar los derechos del niño y luego tenemos un estudio de caso de Zambia para ver cómo preparar un informe complementario liderado por niños para una revisión nacional voluntaria. Nuestros colegas que están el día de hoy van a estar dando más información sobre esas herramientas. Por último, quiero mencionar que esas herramientas pueden ser accedidas en la página web de Save the Children
que se llama Centro de Recursos o Resource Center, y también en el chat estaremos compartiendo el enlace a esa página. Sin más preámbulo, voy ahora a avisarles de los invitados quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos muchos expertos que tienen mucha experiencia en esos temas. Primero vamos a escuchar unos comentarios de bienvenida. Después vamos a tener un diálogo interactivo con niños, niñas y adolescentes quienes están con nosotros el día de hoy. Luego vamos a presentar las herramientas que les mencioné y luego vamos a escuchar unos comentarios de cierre. Entonces, me da mucho gusto presentar a Gwen Hines, quien es la directora ejecutiva de Save the Children del Reino Unido. Muchísimas gracias, Gwen, por estar con nosotros y te cedo la palabra. Qué pena, es que se me pasó a activar mi micrófono. Eso era el problema. Ok, pensé que había un problema con la interpretación, pero no. Ok, muchísimas gracias, Agnes, y bienvenidos a todos. Qué bueno verlos acá en ese evento tan fantástico. Tengo muchas ganas de tener una conversación interesante. Quiero dar las gracias a los gobiernos de Zambia y de Suecia en su apoyo para este trabajo y su compromiso con esos proyectos. Pero más que eso, les quiero dar las gracias a los niños, niñas y jóvenes quienes están con nosotros el día de hoy para hablar de esos temas tan importantes de El Salvador, Etiopía, etcétera. Y es muy importante que escuchemos sus perspectivas. Espero que reten a todos. Si empezamos a usar, por ejemplo, términos muy técnicos o si decimos algo que no tiene sentido para ustedes, si no están de acuerdo, por favor, díganos. Ese es el punto de hoy, es tener una discusión abierta. ¿Por qué estamos acá? Todos los años, desde que el mundo se puso de acuerdo de las metas globales de desarrollo sostenible para el 2030, todos los años una revisión para revisar los avances. Muchos de ustedes han venido todos los años a estas conversaciones donde los países han presentado sus revisiones nacionales voluntarias. Nosotros estamos acá al día de hoy para hablar más que nada de los beneficios y la importancia de trabajar con niños y niñas en esas revisiones, que estén en esas discusiones. Es algo que es muy importante para nosotros en Save the Children y también para nuestros socios quienes trabajan con los derechos del niño. También está en el acuerdo que se acordó en el 2015, pero no ha recibido la atención que merece. Muchas personas me dicen que es demasiado difícil hablar con niños y niñas, que no tienen nada interesante para decir, que no entienden los problemas, que los niños son molestos, que causan problemas, pero eso está mal. Los niños pueden traer mucho valor a esas conversaciones y sus perspectivas son muy importantes para nosotros, para que los escuchemos y para que tengamos sus opiniones en cuenta. También hoy es una buena oportunidad para compartir buenas prácticas, casos de estudio, ejemplos de cuando las cosas han funcionado bien y cuando no. También es que quisiera enfatizar a todos que ahora, a mediados de 2022, solo nos quedan 8 años para lograr esa agenda tan ambiciosa. Yo estuve en el 2015 cuando se acordó las metas. Sabíamos que era algo ambicioso, pero también sabíamos que era algo muy importante. Y hablamos mucho sobre las metas globales, sobre esas metas que son importantes para todos en el mundo. Hay muchas metas, hay muchos indicadores, pero en el centro de todo eso está la idea de que tenemos que tener un equilibrio entre las personas, el planeta, prosperidad y la paz. Todo eso importa y tenemos que trabajar en alianza. Y los niños y la participación de los niños es algo clave en esa alianza. Ahora, tristemente, nos vamos para atrás. Por ejemplo, en reducir el número de niños que mueren antes de cumplir 5 años o cuántos niños que hay en el colegio recibiendo una buena educación son cosas que han retrocedido por la pandemia. Tenemos temas de conflicto, de hambruna en muchas áreas y está haciendo que haya cada vez más retrocesos y cada vez se dice más, es demasiado difícil. Pero eso no lo podemos aceptar y les pido a todos que no acepten que es demasiado duro lograr las metas. Es algo que se los debemos a las personas quienes son sujetos de esas metas y es algo que tenemos que mirar
para esas personas, los niños, por ejemplo, el tema de cambio climático. Muchos de nosotros no vamos a estar acá en ese planeta en 50, 70 años. Estamos hablando de su futuro y ustedes tienen un derecho y una voz muy importante en esas conversaciones. Con eso dicho, les quiero dar las gracias a todos. Les deseo una buena conversación y esperamos con muchas ganas trabajar juntos hoy y el día de mañana para seguir avanzando. Muchas gracias, Gwen, por dar el contexto de la conversación y por recordarnos que solo nos quedan 8 años para cumplir esa agenda. Es urgente que actuemos ya. Vámonos con el próximo expositor, Gabriel Wikström, quien es el coordinador nacional para la Agenda 2030 en Suecia. En su rol, trabaja para fortalecer, promover, implementar la Agenda 2030, trabajando con diferentes actores en la sociedad. Se enfoca en la perspectiva, participación de jóvenes, niños y niñas. Te cedemos la palabra, señor Wikström. Muchísimas gracias por estar acá y ahora esperamos con ansias escuchar tus comentarios. Muchas gracias, Agnes. Quiero decir primero que estoy muy contento de estar acá, de estar invirtiendo esa energía y tiempo en ese ejercicio de mirar la Agenda 2030. Yo llevo en el mundo político más de 25 años y durante mucho de ese tiempo he estado trabajando con jóvenes, la participación de jóvenes en la política, primero como niño y luego como líder juvenil. Y yo siempre he querido o tenido una creencia firme de que todas las personas tienen el derecho de ser escuchadas, pero también respetadas. Pero los niños y los jóvenes, estoy convencido, son una parte fundamental en cuanto a enfocarnos en los temas importantes y para efectuar cambios reales en el mundo. Durante la última década, los niños hacen que el mundo pare para que escuchen sus ideas, para ver cómo formar un futuro en común. Estoy pensando en Malala Yousafzai, quien se ganó el premio Nobel, quien llamó la atención del mundo a los derechos de las niñas, mujeres, derecho a la educación, no solo con sus palabras, pero con sus acciones concretas. Nos hizo darnos cuenta que los derechos de la mujer son derechos humanos. En mi país, en Suecia, tenemos también el ejemplo de Greta Thunberg, quien a la edad de 15 años empezó sus paros para protestar el cambio climático, inspirando un movimiento global para activistas jóvenes, quienes han enfrentado a líderes en todo el mundo, llamándoles a una rendición de cuentas de por qué no toman acción en cuanto al cambio climático. Malala y Greta son dos ejemplos de personas jóvenes quienes han podido tener un impacto en la agenda global para inspirar a otros niños, niñas y jóvenes para tomar acción y hacer una diferencia. Porque al final no es o no son esos ejemplos espectaculares que cambian el mundo, sino las luchas de los millones de niños, niñas y jóvenes quienes están intentando mejorar sus vidas, las vidas de sus amigos y de sus familias, algo mejor. Por eso está tan mal o equivocado decir que pues tenemos que reconocer que los niños son importantes porque son el futuro. Sí, son el futuro en el sentido de que van a tener que vivir con los impactos de las decisiones que tomamos hoy en día y por eso los tenemos que escuchar y tomar en serio. Pero los niños más que nada son el presente, viven en el ahora con sus experiencias únicas, con sus capacidades únicas y con sus propios deseos. Y en ese sentido, deben ser parte de la conversación y de las decisiones tomadas. En el espíritu de ser el cambio que queremos ver, el gobierno sueco durante ese proceso ha intentado involucrar a niños, niñas y jóvenes en consultas especiales para jóvenes en colaboración con el Consejo Nacional de Jóvenes, Organizaciones Juveniles y la Asociación de las Naciones Unidas de Suecia. Se hizo una encuesta en redes sociales con la etiqueta Yo levanto mi voz
Y también se hizo un taller especial con estudiantes de la secundaria con el programa de colegios de la ONU. Las personas jóvenes involucradas en la UNA hablaron de soluciones potenciales a retos de igualdad de género, salud global, equidad global, cambio climático y biodiversidad. Yo estoy totalmente convencido que la implementación de la Agenda 2030, and young people, sin involucrar a los niños, niñas y jóvenes, no es posible. De hecho, es totalmente fundamental que encontremos maneras de involucrar los niños, niñas y jóvenes si vamos a tener alguna posibilidad de tener éxito en nuestra meta de crear un mundo sostenible. Muchas gracias y espero con ansias escuchar a todos los participantes el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno escuchar que sí. Los niños sí son el presente. Tenemos que encontrar cómo involucrarlos en la toma de decisiones y también por compartir esas buenas prácticas. Ahora nos vamos con Trevor Kawanda, quien es secretario permanente para monitoreo y también asesoría para planeación nacional en Zambia. Muchísimas gracias, señor Kawanda, por estar acá con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias, señora moderadora, por esa oportunidad de compartir nuestros comentarios. Les quiero dar todas las gracias por esa oportunidad de compartir nuestras experiencias en Zambia con la Revisión Nacional Voluntaria. Hace 2 años el gobierno hizo su primera revisión nacional voluntaria para revisar avances, identificar áreas de mejora y también para mejorar políticas y procedimientos para acelerar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. El proceso de desarrollo involucró diferentes procesos de consulta con ministerios y partes interesadas, poniendo mucha atención al tema de incluir mujeres, jóvenes, niños y niñas y personas con discapacidades. También personas de la tercera edad participaron en esas consultas y la sociedad civil y las organizaciones, entre ellos Save the Children, también estuvieron activamente involucrados en esa campaña de sensibilización de los objetivos de desarrollo sostenible. Organizaciones de sociedad civil identificaron los objetivos de desarrollo sostenible y las metas que tienen que ver con su mandato que se podrían trabajar para sensibilizar a la gente en cuanto a esos temas. Por ejemplo, la Alianza para Rendición de Cuentas y su representante en Zambia y su organización hermana organizaron una conferencia nacional de juventud para ver cómo involucrar a los jóvenes en el monitoreo y rendición de cuentas para tener una Zambia sostenible. Ese congreso tuvo la asistencia de más de 200 jóvenes de todo el país. Adicionalmente, tuvimos un involucramiento de diferentes partes interesadas, trabajando diferentes estructuras y procesos institucionales para que la gente asumiera ahí el mando de esos temas. Tuvo traducción a 7 idiomas locales. En Zambia tenemos 72 idiomas, pero hay 7 idiomas principales. Esas directrices se tradujeron a esos 7 idiomas principales para que los jóvenes, niños y niñas pudieran realmente apreciar el contenido. Y el principio de no dejar a nadie atrás también estuvo inmerso en todo lo que hicimos. El gobierno compartió la misma plataforma con esas organizaciones de sociedad civil, quienes tuvieron representación de nuestra representante senior, quien trabaja en nombre de los niños. El gobierno también participó en varias actividades coordinadas por organizaciones de sociedad civil, entre ellas o entre lo que se hizo fue la intervalidación de un informe en paralelo. Agradecemos la participación de todos. También es importante tener en cuenta que la sociedad civil y los niños juegan un rol importante en cuanto a monitorear, vigilar
los gobiernos que sean responsables en su cumplimiento de la Agenda 2030. Para darles un poco de contexto sobre nuestra población, me gustaría indicar que Zambia está compuesta de jóvenes entre las edades de 15 y 35. Entonces, las personas menores a 35 años representan el 82% de nuestra población. Por eso, los jóvenes son impactados por la tasa de desempleo alta que tenemos, con aproximadamente 1,2 millones de jóvenes que no son productivos. Y en cuanto a la educación secundaria y superior, tenemos unas tasas bajas entre personas jóvenes. Estas estadísticas representan retos serios y obviamente se han visto em, empeorados por la pandemia de COVID-19. Queremos proteger a los jóvenes contra la discriminación. No puede haber ninguna discriminación por género, etnicidad, religión, etc. Y tenemos una intervención amplia gubernamental para abordar las necesidades de personas vulnerables. Estamos expandiendo el programa de protección social y también un programa de ayuda pública. Seguimos también subsidiando los insumos culturales, pensando en aumentar también la producción agropecuaria y seguridad alimenticia. Esos temas han sido críticos, más que nada en el entorno donde nos encontramos. Tenemos obviamente la guerra en Ucrania que está afectando la cadena de suministro de alimentos en el mundo. El gobierno ha priorizado el acceso a y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. También tenemos educación gratis desde el nivel de jardín hasta el nivel de educación secundaria para ampliar acceso educativa, más que nada para niños, niñas y otros niños vulnerables. Y también en cuanto a ratio de profesores a niños, el gobierno está capacitando más de 30,000 profesores y también mejorando condiciones de los servicios de salud. Estamos reclutando a nivel de gobierno también miles de trabajadores de salud a nivel nacional. Y a nivel del electorado, el gobierno ha recientemente también puesto más recursos en el fondo del electorado para apoyar a las personas para que busquen soluciones comunitarias y locales. Y tenemos una disposición para becas o subsidios para educación secundaria para personas vulnerables que les identifican a nivel local. También con el cambio de administración el año pasado, tenemos un ministerio dedicado a los emprendimientos pequeños y medianos que busca apoyar a los emprendimientos pequeños y medianos con líderes jóvenes. Y queremos trabajar con los jóvenes en nuestros países o en nuestro país, construyendo sobre la base que otras partes interesadas han construido durante nuestra preparación. Quiero llamar a tener una colaboración más fuerte con el sector privado, sociedad civil, para trabajar temas relacionados con niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias por compartir esas mejores prácticas y para hablar también de la importancia de traducir esa documentación local a diferentes idiomas. Es muy útil. Muchísimas gracias. Creo que nos dieron un muy buen contexto para el evento de hoy. Entonces ahora queremos escuchar de los niños y niñas quienes nos acompañan hoy y que van a compartir sus experiencias. Hoy están con nosotros Arafat y Ekram de Etiopía y también está Brenda y Oliver, quienes son de El Salvador.
Quiero darles las gracias a los 4. Yo sé que para algunos de ustedes, más que nada las personas que están en Etiopía, pues ya es tarde, ya es noche ahí. Sé que en El Salvador sigue siendo temprano. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a escuchar de nuestros jóvenes, niños y niñas, en cuanto a su desarrollo en ese reporte bienal liderado por niños, niñas y jóvenes. Nos van a compartir sus experiencias sobre los ODS, sobre la importancia de incluir a los niños en el proceso de la ODS, de también trabajar con los niños, cómo trabajar con los niños y cómo han trabajado en el reporte voluntario local. Ahora vamos primero con nuestros colegas en Etiopía. Arafat tiene 17 años, Ikram también tiene 17 años. Tengo algunas preguntas para ustedes. Para empezar la conversación, Arafat, la primera pregunta es para ti. ¿Por qué los objetivos de desarrollo sostenible, por qué te importan? ¿Por qué son importantes para ti? Gracias. Muchas gracias, Agnes. Y hola a todos. Y gracias a todos los representantes de Save the Children, diferentes representantes estatales. Gracias por darnos la oportunidad de compartir la perspectiva de los jóvenes niños y niñas de Etiopía. Yo soy Arafat. Yo estoy acá con Ikram y estamos en nombre de todos los niños, niñas y jóvenes quienes participaron en el proceso en Etiopía. Los objetivos de desarrollo sostenible son importantes para mí pues, por varias razones. Número uno, los objetivos de desarrollo sostenible son importantes porque la mayoría de ellos tienen que ver directamente con la Convención de la ONU sobre los derechos del niño, por ejemplo, derecho a la educación, derecho a servicios de salud. Todos los objetivos o metas son relevantes para nosotros. Segundo, basado en nuestra investigación, los objetivos de desarrollo sostenible son interdependientes, no existen en aislamiento. Los derechos del niño también dependen, son interdependientes. Por ejemplo, uno no puede lograr una buena salud si está sufriendo de pobreza, eh, desigualdad de género o si no vive en condiciones pacíficas. También el derecho a los servicios de salud de los niños está directamente conectado a vivir libres de violencia y prejuicios. Eso es algo que están en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hay que tener un enfoque integral entre todos los sectores. Tercero, los objetivos de desarrollo sostenible tienen una meta universal para todos los países, para que los gobiernos y partes interesadas trabajen juntos para resolver las necesidades comunitarias y de niños, pensando en esas metas. Hemos visto que la idea es implementar todos los objetivos de desarrollo sostenible, más que nada los relacionados con hambre y salud. Y por último, los ODS tienen un indicador estandarizado para saber si los derechos del niño y necesidades están siendo suplidos. Y eso ayuda a que las partes interesadas de los gobiernos sean transparentes y demuestren su responsabilidad y rendición de cuentas. Entonces, no hemos visto todavía un cambio sostenible y estamos lejos de lograr los objetivos en Etiopía. Por eso, una de las recomendaciones claves de nuestra investigación es que hay que tener más participación comunitaria. Más que nada hay que pensar en los niños, en las mujeres y tener acciones directas en todos los programas, en todos los niveles. Tenemos que ser más proactivos para tener un programa sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arafat. Muy importante. Sí, los derechos son interrelacionados. Muchísimas gracias por darnos esas recomendaciones clave del informe. Ahora vamos con Ikram. Tengo una pregunta para ti. Entonces, Ikram, en tu opinión, ¿cuáles son los grupos de niños quienes están en peligro de ser dejados atrás? ¿Cuáles son los niños más vulnerables que no
de pronto no van a ser tomados en cuenta. Muchísimas gracias, Agnes. Yo soy Ikram. Me gusta mucho, es un honor estar acá para compartir mi perspectiva sobre los ODS en Etiopía. Para responder la pregunta, algo que vimos en nuestra investigación, que hay muchos grupos de niños quienes corren el peligro de ser dejados atrás en cuanto a esos avances de los ODS y las iniciativas implementadas por parte de los gobiernos y partes interesadas no han sido suficientes para llegar a los niños más marginalizados y tenemos avances desiguales entre grupos de niños. Por ejemplo, niños que no tienen casa, niños con discapacidades o comunidades pastorales. También tenemos niños que viven en comunidades internamente desplazadas. Una razón por la cual pasó eso es porque las iniciativas estandarizadas de niños se enfocan en niños como un grupo generalizado y no tienen siempre en cuenta diferentes grupos etarios o grupos de diferentes edades. Por ejemplo, tenemos programas de alimentación escolar y también programas de salud reproductiva y salud sexual en los colegios, pero hay muchos niños y jóvenes que no van al colegio y no se pueden beneficiar de esos programas. La mayoría de los servicios no tienen un enfoque claro en cuanto a trabajar con esos grupos vulnerables. Hay una falta de conciencia a nivel comunitario y también por parte de los proveedores de servicio para responder a esas necesidades. Y, por ejemplo, tener un programa para aumentar o incrementar el acceso a servicios de salud en un pueblo está bien, pero ¿qué pasa con los niños que no tienen casa, que viven en la calle? Pues no pueden acceder a esos servicios. Por eso hemos recomendado que adicional a escalar los programas actuales, por ejemplo, programas de alimentación escolar, que el gobierno y sus socios deben asegurarse de incluir a los niños más marginalizados, nuevamente, niños con discapacidades, internamente desplazados, que no tienen casa, para que tengan acceso a servicios básicos como salud, nutrición, educación, etcétera. Hay que mejorar el acceso para esos niños más marginalizados. Y hay que mirar zonas y comunidades donde más se necesitan esos servicios. Y hay que mirar prácticas tradicionales, inequidad de género, asegurar que los derechos del niño se protejan. Hay que asegurar esos derechos del niño aún en situaciones de conflicto y también de emergencia. También hay que asegurar que los niños marginalizados o los que más corren el riesgo de ser dejados atrás se incluyan en el diseño, implementación, etcétera, de los programas de los ODS para que los programas también sirvan a esos niños. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ekram. Es maravilloso pues escuchar su análisis. Qué bueno que tengan eso en su informe del trabajo que han hecho. ¿Dónde ven que diferentes grupos de niños están siendo dejados atrás o excluidos? Y mencionaste también pues los niños que no tienen casa, que viven en la calle y experimentan discriminación y no pueden acceder a servicios. Muchísimas gracias por esas recomendaciones y creo que van a ser muy útiles en ese proceso bienal en su país. All this information, now we're going to shift to the context in El Salvador. Bueno, con toda esa información ahora nos vamos a El Salvador y vamos a escuchar de Brenda y de Oliver. Primero le voy a hacer una pregunta a Brenda, que tiene 16 años. Está en sus últimos años de estudio, es activista y representa a las niñas de El Salvador. Brenda, te tengo una pregunta. ¿Por qué es importante que los niños, niñas y adolescentes tengan una opinión sobre los avances hechos en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible? Estamos contigo, Brenda. Hola a todas y todos, es un gusto estar acá. Yo soy Brenda, soy representante de las niñas
de El Salvador y también de mi grupo de consulta. Respondiendo a la pregunta, es importante porque damos a conocer que estamos al tanto de la existencia de los ODS. También porque somos nosotros quienes desde la infancia podemos generar grandes cambios para mejorar nuestro futuro desde lo que queremos y aspiramos, lo cual es un mundo mejor, lleno de oportunidades que nos permitan alcanzar nuestros sueños y metas. También queremos un mundo mejor, igualitario, que nos permita sentirnos libres y realizados. De igual forma, queremos y necesitamos que la voz de las niñas y los niños sean escuchadas y tomadas en cuenta porque nosotros también podemos contribuir en el desarrollo de los ODS. Es por eso que damos nuestra opinión desde nuestras realidades vistas o vividas, tomando en cuenta las limitantes individuales y colectivas que tenemos. En espacios de participación, brindamos nuestras propuestas de solución que queremos que se fomenten y que se puedan poner en marcha para alinear esa deuda que se tiene todavía en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Thank you so much, Brenda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. For reminding us Muchísimas gracias por recordarnos que las voces de los niños, niñas y jóvenes son importantes y son necesarias. Y solo escuchando esas voces que podemos avanzar. Ahora nos vamos con Oliver. Tiene 12 años y está en 7º grado en sus estudios. Y tengo una pregunta especial para Oliver también. Como todos sabemos, los ODS buscan asegurar que se cumplan los derechos del niño. ¿Por qué crees que es importante que se cumplan los derechos de los niños en ese contexto de los ODS? Estamos contigo, Oliver. Muchas gracias, Agnes. Primero que todo, tengan todos un buen día. Mi nombre es Oliver. Soy un estudiante de 7º grado. Vivo en la comunidad de Cuyagualo, del municipio de Izalco, en el occidente de El Salvador. Formo parte de un grupo de adolescentes que reciben capacitaciones en el tema de liderazgo y derechos de la niñez por parte de Save the Children. Agradezco a las organizaciones por tomar en cuenta a la niñez de mi comunidad para participar en la consulta sobre el logro de los ODS en El Salvador. Agradezco la oportunidad que se me ha brindado de participar en un espacio de tan alto nivel como lo es este foro. Sé que es un espacio para que niños y niñas alcemos la voz y seamos escuchados por quienes toman las decisiones. Es muy importante que los líderes del mundo hagan valer los derechos de los niños y niñas para que podamos crecer con una buena salud, con educación de calidad, en un medio ambiente sano y crezcamos con nuestras familias y que seamos protegidos ante cualquier tipo de violencia. Pero igual de importante es que nosotros como niños, niñas y adolescentes tengamos voz y voto en la toma de decisiones que nos afectan directamente, sin importar nuestro sexo, color de piel, creencias o nuestra nacionalidad. Los niños y niñas queremos ser protagonistas de nuestro futuro y también de nuestro presente. Y esto podemos lograr solo a través de organización, de la formación y de la defensa de nuestros propios derechos. Como niño deseo crecer con derechos, vivir en una casa digna, ver ríos y mares limpios, tener oportunidades para ayudar a mi comunidad a salir de la pobreza, no ser discriminado, tener alimentación disponible. Quiero llegar a ser un adulto sano y preparado para los retos que el mundo me ponga. Las niñas y los niños muchas veces somos más vulnerables que los adultos. En los ODS veo que se busca superar a los problemas que más nos pueden estar afectando y me parece que una guía para lograr ese desarrollo que la humanidad busca. Confío en aquellos tomadores de decisiones, nos escuchen y tomen en cuenta a la hora de realizar cualquier acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Thank you very much. And thank you very much. Muchas gracias, Oliver, y muchísimas gracias por recordarnos que ustedes son los líderes del presente y del futuro.
y ustedes deben o solo pueden gozar y defender sus derechos si los conocen y si los saben utilizar. Muchísimas gracias. Les quiero dar las gracias a Arafat, Ekram, Brenda y Oliver por compartir sus perspectivas. Pero muchísimas gracias. Gracias por alzar sus voces y por compartir sus recomendaciones. Ahora nos vamos a la próxima sesión. Vamos a escuchar de Lily Cho, asesora senior para gobierno incluyente en Save the Children, especialista técnica también en Save the Children. Va a presentar Mary. Nos van a hablar de las 2 herramientas nuevas para ver cómo utilizar ese proceso bienal para avanzar en cuanto a los derechos de los niños. Entonces, deseo la palabra a Lily y Mary. Hello, everyone. Hola a Thank you so todos. for joining us for the launch and the Muchísimas gracias por estar acá en este lanzamiento y ese evento that we have developed satelital para hablar de esas 2 herramientas que hemos desarrollado en Save the Children, pero también como resultado de trabajar con tantas organizaciones aliadas tan increíbles. Muchísimas gracias. Entonces tenemos esas herramientas de Save the Children para promover enfoques ya comprobados, mirando mejores prácticas para promover los derechos de la niñez. Voy a hablar de esa herramienta que se llama Cómo utilizar el proceso de revisión nacional voluntaria y el ciclo de rendición de cuentas de los ODS para avanzar con los derechos de la niñez. Bueno, amigos, ¿cómo pueden las organizaciones utilizar esa herramienta? Hay 4 cosas que sugerimos. Tenemos esa guía que les da información paso a paso sobre el marco que hemos desarrollado, que se llama el ciclo de rendición de cuentas para los ODS. Es para su incidencia no solo a nivel nacional, donde empieza el proceso de reportes voluntarios, sino que también lo pueden utilizar a nivel internacional. Promueve un enfoque integral mirando los marcos de derechos humanos de la ONU, por ejemplo, los derechos de la niñez, también la Carta Africana y también legislación nacional. Pero hay un vínculo claro entre los derechos del niño y ODS. También hay pautas muy claras que nos ayudan con todo ese ciclo. Y por último, también nos dan unas directrices sobre cómo las organizaciones pueden hacer un informe significativo en cuanto a esa promesa de no dejar a nadie atrás, porque el principio más transformador que tenemos en nuestra agenda es que los gobiernos se han comprometido a que los avances en los ODS tienen que ser algo inclusivo y tiene que llegar a los más vulnerables primero. Acá tenemos el ciclo de rendición de cuentas. Tenemos 5 pasos distintos. Entonces están en un viaje, hay 5 paradas en el viaje, así lo pueden ver. Ese es el ciclo que estamos proponiendo. Pero antes de hablar de eso, quiero decir que yo creo firmemente desde mi perspectiva que el proceso que hay alrededor de esos reportes locales voluntarios es tan importante como el informe en sí. Lo digo por 3 razones. Ay, qué pena. No estoy compartiendo.
Ahora vamos a hablar de los retos que enfrentamos hoy en día. Requieren de alianzas entre todas las partes interesadas y tenemos que trabajar con toda la sociedad. Tenemos que ser incluyentes. Tenemos que ser inclusivos en el proceso. Determina cuáles perspectivas y de quienes se incluyen en el informe que se presenta en Nueva York y también quienes se excluyen. También determina cómo se mide los avances de los ODS en sus respectivos países. Sabemos que los medios nacionales pueden ocultar disparidades enormes a nivel comunitario. Avances en educación para un niño que vive en una ciudad capital se ve muy diferente a la experiencia educativa que tiene un niño que vive en un campamento de refugiados. Entonces tenemos que tener esos 5 pasos en el ciclo y eso se basa en 30 años de mejores prácticas que tenemos de las diferentes herramientas o insumos de la ONU. Los niños deben estar involucrados en cada paso del ciclo, en la fase de preparación, cuando los países anuncian su intención de hacer un informe local voluntario. Y acá hay que incluir los ODS y también los derechos del niño y hay que hacer un ejercicio de mapeo de partes interesadas. En la segunda etapa, y es donde tenemos informes complementarios o paralelos, hay que tener consultas con los niños, pero también pueden ser líderes en la investigación. Como hemos escuchado de Oliver, Brenda, Arafat y Ekram, pueden hacer su propia recolección de datos. Y la tercera fase o paso es el de identificar objetivos e incidencia. Ahí los niños deben poder hablar con los legisladores para presentar los hallazgos de sus informes o de pronto a través de los medios. El cuarto paso es el HLPF por sus siglas en inglés, que es el Foro Político de Alto Nivel. Es el evento grande que hay todos los años, donde diferentes jóvenes y partes interesadas se reúnen para revisar avances de los ODS a nivel regional, local y nacional. Este es un punto de entrada crítico para participación de niños, porque acá presentamos los reportes voluntarios locales. Y por último, tenemos el monitoreo y seguimiento después del foro político de alto nivel. Ahí los niños deben exigir una rendición de cuentas de sus gobiernos y también según lo que se publicó en su reporte local voluntario. Estoy intentando pasarme a la próxima diapositiva. Oops. So finally, so building on that framework, the guide then goes into sort of step kind of tips on how to best take advantage of the SDG accountability framework. Entonces acá tenemos una guía paso por paso para utilizar ese marco de rendición de cuentas de las ODS. Entonces, cuando están planeando su involucramiento en ese ciclo, es muy importante evaluar el contexto nacional. ¿Cómo están implementando los ODS en sus países? ¿Cuál es la situación actual? Al final, la organización o el ministerio encargado de la entrega de los ODS debe entrar acá. A veces es la oficina del primer ministro, a veces puede ser el Ministerio de Asuntos del Exterior, puede ser el Ministerio de Planeación, etcétera. Depende del país. Hay que saber quién es la parte responsable de la implementación de los ODS. También me parece muy importante evaluar, ok, cuáles son algunos de los avances ya hechos, cuáles son algunas de las políticas ya implementadas. Y también es muy importante, me parece, hay que definir los objetivos para sus organizaciones en el ciclo. De pronto, quieren incluir las voces de los niños y niñas o quieren tener un informe gubernamental sobre los grupos que han sido dejados atrás. Es muy importante definir eso desde un principio y ser muy claros con lo que quieren lograr.
And here I would really encourage organizations that are keen to engage in the Luego VNR hay que side. pensar en construir una coalición. Solicitaría a todos que trabajen con socios en el campo. Si es una organización de los derechos del niño, trabajen con organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajen en cambio climático, organizaciones que trabajen en reducción de pobreza, etcétera. Más que nada, pues tenemos un espacio encogido de participación de sociedad civil. Hay que compartir entonces mejores prácticas. Tercer punto tiene que ver con tener un diálogo y recolección de datos nacionales. El gobierno invita a que las partes interesadas participen en el diálogo nacional, pero al mismo tiempo debemos participar en la recolección de datos o aportar datos. El cuarto paso, ya lo mencioné antes, tiene que ver con los informes complementarios. Is the backbone of advocacy. This Esa kind es la of columna vertebral de la incidencia. Este tipo de informes se han hecho mucho en los círculos o sectores de los derechos humanos. Es tan importante porque es básicamente un informe independiente donde los niños identifican brechas en los avances y también incluimos sus recomendaciones. Es donde más van a trabajar durante el año. Una vez que tengan el borrador y hayan recolectado, analizado los datos, hay que hacer una validación. Hay que incluir los niños en el proceso para que el informe que estén produciendo esté alineado con las opiniones de los niños en el país. Ahora con ese informe se pueden pasar al sexto paso. Hay que tener un diálogo abierto. Hay que evaluar dónde están las oportunidades para hacer un trabajo de incidencia con el Estado antes del foro político. En cuanto al foro político de alto nivel, primero, sí, los gobiernos nacionales asisten, pero también la sociedad civil tiene un puesto en la mesa a través del mecanismo de sociedad civil y otros grupos de interés. Por último, creo que es importante enfatizar que la rendición de cuentas en cuanto a los ODS no termina con el foro político de alto nivel. Es un ciclo iterativo, como la rendición de cuentas y los derechos del niño también es un ciclo iterativo. Al final, cuando vuelven de Nueva York o sus ciudades capitales, es muy importante que sigan presionando a que haya cambios y que haya avances incluyentes en sus contextos nacionales. Entonces, les doy la palabra a Agnes. Muchas gracias, Lily. Bueno, yo creo que va a ser muy interesante para todos nosotros quienes estamos participando en el evento para que implementemos cada uno de los pasos. Muchas gracias. Ahora les doy la palabra a Mary. Muchas gracias, Agnes, y gracias por esa oportunidad. Voy a compartir ese documento de una guía nuevamente lanzada. Se basa en un estudio de caso de Zambia, cómo preparar un reporte complementario liderado por niños para una revisión nacional voluntaria. Aparte de la sociedad civil y las coaliciones que reportaron para ese informe, Save the Children y otros socios, y Advocacy for Child Justice y también Media Network participaron, facilitaron un proceso en el cual los investigadores liderados por niños pudieron aportar sus propias perspectivas y opiniones sobre la implementación de los ODS en Zambia. Próxima diapositiva, por favor. Ahora, próxima diapositiva. Básicamente, ¿cómo fue el proceso? Para ese evento, básicamente, los niños de Zambia pasaron por el siguiente proceso. Lo que es crítico es preparar a los niños. La preparación para los reportes liderados por niños tuvo que ver con una intervención. Eso quiere decir que Save the Children
Las 3 organizaciones de sociedad civil tuvieron que preparar y capacitar a los niños, prepararles, enseñarles qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Fue un proceso crítico. La selección de esos niños quiere decir que luego que el reporte liderado por niños vino de la sociedad civil, los niños también vinieron en representación de diferentes provincias de Zambia para tener una buena representación. Todo el proceso, el diseño, las herramientas, la consulta con los niños, pues todo fue diseñado por los niños. Y uno de los jóvenes que participó está hoy en la llamada. Los 10 niños, después de su capacitación y preparación, pudieron crear sus propios sistemas, diferentes metodologías, procesos de consulta, recolectaron fotos, videos, notas de voz y también participaron en diálogos cara a cara. Y pudieron hacer su propio reporte y lo pudieron validar. Entonces, fue un reporte desarrollado por niños a través de diferentes procesos de consulta. También pudieron consolidar sus hallazgos y validarlos. Entonces, volvieron a sus electorados, es decir, las zonas donde venían diferentes provincias rurales, urbanas de Zambia, volvieron, compartieron sus perspectivas sobre los avances de Zambia en cuanto a los ODS. Después tuvieron la oportunidad, como dijo Lily en su presentación, de tener un diálogo con partes interesadas. Y hicieron esos diálogos cara a cara y también reuniones especiales. Debo mencionar que el proceso para Zambia ocurrió en el 2020 durante el pico del COVID. Tuvieron diferentes reuniones donde pudieron presentar diferentes oportunidades y avances en diferentes partes interesadas. Y la delegación de Zambia tuvo un representante de los niños quien pudo compartir sus perspectivas sin ninguna interferencia de nuestro gobierno. Pudieron compartir sus reflexiones sobre lo que les parecía que el gobierno debía hacer para abordar los avances con los ODS, donde hubo de pronto alguna brecha en los avances. También participaron en el foro político de alto nivel, y es donde presentaron el informe con nuestra delegación gubernamental. Y pudieron facilitar reuniones de seguimiento con nuestro gobierno y así pudieron compartir sus reflexiones. Entonces, el gobierno invitó a los niños a participar en el Plan Nacional de Desarrollo. Y los niños hablaron de educación, también problemas de acceso de niños con discapacidad y gracias al diálogo el gobierno tuvo esas cosas en cuenta. Eso fue después del foro político de alto nivel y se destacaron estos temas en esas reuniones de seguimiento. Esas son algunas pautas o lecciones aprendidas en nuestro proceso de nuestros niños en Zambia con su participación en el proceso. Lo que es crítico es trabajar con lo que ya se tiene. Como dije, los niños de Zambia pudieron escribir su propio informe independiente sin un apoyo adulto mínimo para compartir sus perspectivas y pudieron utilizar coaliciones de sociedad civil existentes. Nuestros socios tienen redes, pudieron movilizar los niños y también existen oportunidades de trabajar con estructuras gubernamentales existentes, por ejemplo, colegios. También hay clubs de derechos de los niños. No hay que inventar una estructura en paralelo solo para recolectar las perspectivas y opiniones de los niños. También es importante, y creo que aprendiendo de los niños de Zambia, es muy importante que los niños tengan una facilitación con herramientas amigables con los niños. Y hay que utilizar lenguaje amigable para trabajar con los niños.
Y como dije, tuvieron reuniones presenciales, WhatsApp, diferentes métodos, programas de televisión para incluir diferentes voces. Y como hemos visto, en el caso de los niños, niñas y jóvenes quienes nos acompañan desde El Salvador y Etiopía, es muy importante que puedan dar sus opiniones y recomendación para los gobiernos. También el desarrollo sostenible, como dijeron los participantes, pues esos derechos están directamente, los ODS están directamente interconectados con los derechos de niños. Es muy importante que los niños tengan esas plataformas y que también que salvaguardemos su participación. Es muy importante tener reuniones de monitoreo y nuestro gobierno se comprometió a ampliar ese espacio para participación de los niños. No solo jóvenes, sino niños. A veces dejamos los niños por fuera y nos enfocamos en los jóvenes. Y es muy importante escuchar sus opiniones. Hay que tener eso en cuenta. Voy a parar ahí. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Muchas gracias, Mary. Qué bueno escuchar esa experiencia que tienen en Zambia. Eh, Qué bueno escuchar del análisis, investigación, etcétera, que se ha hecho y la presentación de todo eso al Estado y ver también cómo se ha tomado eso en cuenta. Me parece muy importante documentar todos esos ejemplos. Y yo creo que vamos a tener muy buenos ejemplos de El Salvador y de Etiopía. Ahora hemos escuchado de las herramientas. Nos pasamos al espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos que mandaron sus preguntas de forma anticipada al momento de hacer el registro para el evento. Les hemos compartido esas preguntas con los niños. Les voy a pedir que respondan las preguntas que recibimos antes del evento y luego, si tenemos tiempo, miraremos las preguntas que hemos recibido en el chat y en el módulo de preguntas y respuestas. Entonces, tenemos unas preguntas para Arafat e Ikram. We received a question asking Arafat, recibimos una pregunta que decía, ¿qué aprendiste a ser parte del proceso del reporte voluntario local en tu país? Muchas gracias por esa oportunidad de responder. Fue la primera vez que pudimos participar en un proceso PNR. Fue una gran oportunidad y he aprendido mucho. Gracias al proceso, primero aprendí o pude entender el proceso del informe local voluntario y también he aprendido mucho sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué son, cómo están conectados con nuestros derechos. Y también pude ver cómo diferentes programas en nuestra comunidad están enfocados en resolver esos retos. También aprendió sobre diferentes necesidades de niños en mi región, también las necesidades que tienen los niños con discapacidades, niños internamente desplazados. También pude aumentar mi propia confianza y después de publicar el informe, pude compartir la perspectiva y voz de los niños en el foro político de alto nivel. Y también participé en 6 parlamentos regionales. Y por último, esa investigación liderada por niños sobre los ODS fue muy útil. Yo voy a poder utilizar las habilidades
adquiridas mis futuros estudios o en otros ámbitos. Muchas gracias, Agnes, y a todos. Gracias, Arafat. En el futuro vas a poder utilizar todo lo aprendido. Ikram, tengo una pregunta para ti también. ¿Cuál es el apoyo necesario para los parlamentos juveniles para asegurar su realización o inclusión de los derechos del niño? Entonces, ¿qué opinas que es el apoyo que se necesita para esos parlamentos de niños? Gracias, Agnes. Primero voy a explicar por qué es importante tener parlamentos de niños basado en mi experiencia. Yo soy hija de un parlamentario en Etiopía. Los parlamentos de los niños son un espacio importante para participar en iniciativas, en asuntos que nos afectan, pues en el presente y para nuestros futuros. Son espacios para que obtengamos un mejor entendimiento de los temas importantes de manera formal y también establece una conexión con todos los niños en nuestras comunidades. Y son temas que son importantes para nosotros, para asegurar que podemos seguir aportando de manera significativa y efectiva en la actualización de los derechos del niño. Yo creo que la idea es que tengamos aceptación y reconocimiento por parte de las partes interesadas. Y hay que también construir la capacidad de liderazgo con intercambio de experiencias. Esa construcción de capacidades se debe enfocar en temas puntuales como los derechos del niño y también el proceso de los ODS. Pero también debe tener que ver con destrezas generales como comunicación, investigación e incidencia. Es importante que tengamos acceso a datos e información relevante también todo en un formato amigable con los niños para poder participar en las conversaciones. Es importante tener parlamentos de niños que participen en iniciativas y plataformas estratégicas también para mirar el diseño de presupuestos. Y hay que tener una buena perspectiva para diseñar estrategias, pero también nos va a dar una experiencia práctica para aportar a la conservación y toma de decisiones en el futuro. Cuando los parlamentos de niños estén establecidos, que hay apoyo para cosas prácticas, por ejemplo, recursos para la parte logística, para tener acceso a instalaciones. Hay que hacer todo eso para identificar las necesidades de todos los niños, diferentes zonas y municipios. Y luego hay que expandir los parlamentos no solo a nivel nacional, pero también a nivel subnacional y distrital. Eso es muy importante para que las opiniones de los niños, niñas y jóvenes vengan de todas las regiones y que haya representación de todos los grupos. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Agnes. Muchísimas gracias, Ikram. Es excelente escuchar esas recomendaciones que creo que no solo son útiles para sus parlamentos de niños, sino para cualquier parlamento juvenil o de niños en el mundo. Ahora nos vamos con Oliver y Brenda. Entonces, Oliver, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu ODS favorito y por qué? Bueno, mi ODS favorito es el ODS número 4, el de educación de calidad. Logrando este objetivo podemos disminuir la pobreza, lograr erradicar el hambre,
Además, educando a buenos doctores podemos lograr salud y bienestar. Para esto necesitamos buenos profesores que nos eduquen con calidad y paciencia. Mil gracias, Oliver. Thank you so much. Muchas And gracias, Oliver. Y gracias por mostrarnos la importancia de ese ODS y cómo se relaciona con otros ODS. Ahora nos vamos con Brenda. Brenda, también tengo una pregunta para ti. Algunos niños y niñas experimentan discriminación por su género, el color de su piel, su lugar de origen u otras cosas. Entonces, la pregunta que recibimos es, ¿cómo podemos asegurarnos que esos niños que experimentan esa discriminación y prejuicios pueden participar en ese tipo de consultas y procesos? Muchas gracias por el espacio. Todas somos importantes, todas y todos somos importantes y tenemos los mismos derechos y somos iguales, sin importar nuestra orientación sexual, sexo, raza o etnia. Todas y todos pertenecemos a la sociedad, por lo que merecemos el mismo respeto y ser vistos como personas diversas, con los mismos derechos y capaces de realizar cualquier actividad, capaces de participar en espacios importantes, de hablar por nosotros mismos y por los demás. Es importante en ese tipo de consulta tomar en cuenta la opinión de todas y todos estos niños y niñas que viven en diferentes contextos. Por ende, debemos brindar información que ayude a orientar sin importar sus edades, para que sepan identificar situaciones de violencia y discriminación que ocurren a sus alrededores y que vulneran sus derechos. También para que dejen de ver a la violencia como algo natural o como educación o disciplina, ya que sabemos que eso no es cierto. Así desarrollar sus capacidades y habilidades que ayuden a evaluar, reflexionar y tomar una valoración de nuestra sociedad de una manera crítica, colectiva e individual. De igual forma, debemos brindarles espacios de participación importantes para desarrollar su liderazgo, en donde podrán ser la voz de más niñas y niños quienes hablarán desde sus realidades reales, ya que la niñez y la adolescencia también puede opinar acerca de los ODS y su desarrollo. Gracias. thank you so much, Brenda, for this Muchas powerful- gracias, Brenda, por esas palabras tan poderosas. Me encanta escuchar tu opinión también, la opinión de Oliver. Gracias también a Arafat y Ikram. Todas sus sugerencias y opiniones son muy importantes. Hay que crear esos espacios para escuchar directamente a los niños. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más que hemos recibido hoy a través del chat. La primera pregunta es para Lily, luego para Mary. Nos han preguntado, ¿cómo pueden las organizaciones de sociedad civil apoyar a los gobiernos para que aumenten la participación de los niños de contextos marginalizados? ¿Cómo pueden participar en los procesos de BNR? Brilliant. Thank you, Agnes. Gracias, Agnes. I think Yo creo que, bueno, para los colegas que están hoy en la llamada, yo creo que la sociedad civil es un socio invaluable para esa Agenda 2030. Traemos experticia, nuestros propios datos y tenemos experiencia de campo trabajando con comunidades marginalizadas. Los gobiernos sí a veces tienen dificultades a la hora de asegurar la participación de diferentes grupos y grupos marginalizados. Yo diría que podemos trabajar en alianza con gobiernos, sociedad civil. Se debe de aliar con los gobiernos en ese proceso de BNR. Puede ser facilitar un diálogo.
por ahí un tercio de las metas de los ODS solo se pueden lograr a nivel local. Entonces es muy importante que esos grupos se incluyan, que no sea solo una organización nacional grande, esos grupos que se incluyen en el proceso. Y por último, diría que la sociedad civil juega un rol muy importante. Debe seguir exigiendo la rendición de cuentas. Queremos ver los procesos. No que solo sea algo inclusivo, sino que también sea participativo. Queremos participación de todos los grupos, porque así nos podemos asegurar de que todos los niños se cuenten en los avances de los ODS y en el BNR. Gracias. Muchas gracias, Lily. Tenemos otra pregunta para Mary. En cuanto al proceso BNR en Zambia, ¿cuáles fueron los mecanismos utilizados para que el proceso de seleccionar a los 10 niños investigadores fuera algo inclusivo, lo más inclusivo posible? También preguntaron si incluyeron a niños con discapacidades y cuáles fueron los resultados. Muchas gracias. Gracias por eso. Responder al tema de inclusión, ¿qué tan inclusivo, incluyente fue el proceso en Zambia? En mi introducción, mi preámbulo, compartí que esos niños fueron seleccionados por otros niños de las varias estructuras que representaban, movilizados por la sociedad civil. Entonces fue un proceso muy transparente, pero debo mencionar que de los 10 niños seleccionados que fueron parte, esos investigadores, hubo niños de zonas urbanas y rurales, también niños quienes vivían en ciudades o pueblos muy vulnerables de Zambia. Entonces pudieron incluir las perspectivas de niños que viven en la calle o niños con discapacidades, niños migrantes, para incluir su perspectiva. Entonces sí hubo una inclusión directa y ahí no dejamos ningún niño por fuera. A través del proceso de orientación, también les compartimos unos criterios de inclusión. Esta perspectiva también se incluyó en las herramientas desarrolladas y en los detalles uno puede ver que hay niños con discapacidades quienes incluyeron sus perspectivas. Y los niños pudieron compartir directamente sus opiniones con el gobierno en esos distritos donde se incluyeron en las plataformas para tener una interacción directa con los niños. Eso fue muy efectivo. Y creo que eso es todo. Espero haber respondido la pregunta, los puntos mencionados. También he intentado responder directamente en el chat. Muchas gracias, Mary. Es increíble ver, el proceso fue demasiado inclusivo. Creo que nos quedan un par de minutos para las preguntas y respuestas. Hemos seleccionado otra pregunta. Es una pregunta abierta para que conteste quien quiera. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podemos hacer incidencia en nombre de los derechos del niño para tener equidad en un entorno y cultura patriarcal? No sé si les gustaría responder esa pregunta, si tienen de pronto unas pautas que les gustaría compartirnos. Puedo copiar nuevamente la pregunta en el chat si quieren. Nos quedan 2 minutos para preguntas y respuestas. Si quisieran responder a esa pregunta. Mary. Sí. Creo que es crítico. Voy a dar ejemplos de Zambia. Creo que tenemos niños que vinieron de la parte oriental de Zambia, que se ve afectado por temas de matrimonio infantil, por ejemplo,
Los niños pudieron utilizar sus perspectivas recolectadas de otros niños para cuestionar esas normas socioculturales, casos de niños que no podían volver a estudiar o también los prejuicios que sufrían como resultado de esas comunidades patriarcales y pudieron compartir sus perspectivas con el ministerio relevante para ver cómo responder esos problemas. También hablando con líderes tradicionales, por ejemplo, en emisoras de radio, compartiendo sus perspectivas y experiencias. Ese es un ejemplo rápido que les puedo compartir de Zambia. Muchas gracias, Mary. Qué bueno. ¿Alguien más le gustaría complementar lo que acaba de decir Mary? Agnes, ¿yo puedo decir algo? Hola, yo soy Trevor Kaunda nuevamente. Estoy acá escuchando los comentarios que estamos escuchando de nuestros jóvenes niños y niñas que están acá. Estoy impresionado con el nivel de respuestas y aportes que he escuchado. Pero lo que acaban de decir sobre cómo proteger a los derechos del niño en sociedades patriarcales, como dice Mary, desde la perspectiva gubernamental, primero hay que pensar en la legislación. Hay que proteger esos derechos en la legislación, hay que expresar esos derechos en la Constitución y luego en legislación subsidiaria o secundaria hay que tener una reflexión de esos derechos. Y luego hay que trabajar en alianza con diferentes partes interesadas, el gobierno, sociedad civil, líderes tradicionales. Hay que sensibilizar a la gente sobre la protección de los niños. En el contexto de Zambia, tenemos líderes tradicionales quienes realmente salvaguardan y protegen los derechos de los niños. Aseguramos también participación de niños en los foros. La digitalización y el acceso a la Internet nos han enseñado que la conectividad con la comunidad global es muy importante. Los niños jóvenes, así estén en una situación de represión o en una ciudad patriarcal, pueden ver otros ejemplos, pueden ver cómo otros niños, niñas y jóvenes en el mundo viven. Y hay otros lugares donde hay más avances en cuanto a los derechos del niño. Hay que poner en la práctica lo que está en la legislación. Qué bueno es escuchar esa perspectiva gubernamental. Hay que trabajar con líderes tradicionales quienes ahora protegen los derechos del niño. La importancia de tener todo eso protegido o con disposiciones legales en la legislación. Bueno, ahora vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos por compartir sus perspectivas, por compartir sus mejores prácticas y muchas gracias especialmente a Arafat, Ikram, Brenda, Oliver. Es increíble escuchar de ustedes y sobre todo el trabajo que han estado haciendo en sus respectivos países para preparar esos informes complementarios liderados por niños y jóvenes. Y estoy muy emocionada de ver y leer esos reportes cuando estén publicados. Y creo que todos quedamos impresionados con sus intervenciones. Ahora me gustaría hacerle la palabra al profesor Benham, quien es profesor de Derecho en el Cabo Occidental y quien trabaja también en el programa de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho, Facultad de Derecho de Harvard. Deseo la palabra para los comentarios de cierre. Muchas gracias. Ha sido un placer estar acá y escuchar a todos el día de hoy. Si solo tuviera 10 segundos, habría dicho que estoy de acuerdo con lo que han dicho nuestros colegas jóvenes, Ikram, Arafat, Oliver y Brenda. Y hubiera parado ahí y no habría tenido más tiempo. Pero voy a decir unas cosas más ya que tengo más tiempo.
Nosotros revisamos los informes que nos entregan y después hacemos recomendaciones a los estados. Cuando se adoptaron los ODS, nosotros hicimos un involucramiento activo, intentamos aportar unos insumos, pero en el Comité sobre los Derechos del Niño tenemos un grupo de trabajo, una mesa de trabajo que se enfoca en los ODS. Si revisan las recomendaciones que les hemos estado dando a los estados desde la adopción de los ODS, hay un párrafo estandarizado que pide que los estados miren las conexiones entre los ODS y la Convención sobre los Derechos del Niño para que esa implementación de los ODS tenga en cuenta los derechos del niño. Y hemos visto algunos ejemplos de cómo algunos estados están poniendo mucha atención a esa recomendación. Y en el foro político de alto nivel participamos casi todos los años y tenemos un involucramiento con los estados y los niños, entonces aportamos nuestras opiniones. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo la próxima vez para que se incluyan las voces de los niños en las próximas recomendaciones. Es una manera práctica de que nosotros seamos transparentes y que mantengamos la rendición de cuentas. Cuando se hizo el borrador de la Convención de los Derechos del Niño, no hubo una participación directa de niños, pero las personas responsables del borrador sabían que era importante la opinión del niño. Entonces, la Comité de los Derechos del Niño o diferentes agencias o estados, cuando les dan la oportunidad a los niños de participar, no les están haciendo ningún favor. Están apoyando los derechos del niño, que es algo que deben hacer, es una obligación. Quiero destacar un par de comentarios o puntos sustantivos que vinieron de la conversación. Todos los jóvenes y niños hoy dijeron que participación directa, es fundamental. No solo es lo correcto, sino que es necesario. El segundo punto que quiero destacar, que creo que Brenda destacó que nos tienen que ver como diversos. Y también dijo Oliver, cuando se habló del color de nuestra piel o nacionalidad, género, que sin importar esas cosas, tenemos que ser todos incluidos. Los niños no son homogéneos, no es una sola categoría de niños. Tenemos que poder diferenciar entre los que son un poquito más grandes, los que son más chiquitos, adolescentes, etcétera. Esa es una recomendación para todas las partes interesadas. Y también quisiera destacar que los ODS son transversales. Arafat habló de la pobreza y hambre. Cuando estos se separaron de los objetivos de desarrollo del milenio, no es porque no existan todavía, sino porque es algo que hay que mirar aparte. Es algo que tenemos que siempre tener presente. Ikram habló de los niños internamente desplazados y niños que viven en conflicto, enfatizó la importancia de tener eso en cuenta. Nosotros en el Comité de los Derechos del Niño trabajamos mucho en eso. No debemos solo buscar victorias fáciles. La idea es incluir a todos, es llegar a los más vulnerables primero, es algo que tenemos que enfatizar. Algo importante que sale de eso es el rol importante de los defensores de los derechos del niño. El secretario general iba a publicar una nota para orientar la participación de los niños y tienen que estar involucrados en los procesos BNR y también en el foro político de alto nivel. No debe ser solo para algunas agencias de la ONU o de la sociedad civil. Debe ser una responsabilidad, un privilegio para todos los países desde Afganistán hasta Zambia. Hablaron de Malala, Greta Thunberg. Quiero agregar Vanessa Nukate. También participa
en la conversación sobre el clima. También tenemos a Gabriel Tavera de Colombia. Seguramente hay otros niños que están escuchando esa llamada desde sus propios hogares. Si tuvieran la oportunidad, nos podrían también ayudar a entender todo eso. Hay que pensar en la Convención de los Derechos del Niño, pero también en los ODS. Muchas gracias. Ha sido un placer. Volvemos contigo, Agnes. Gracias, Beniam. Con esos comentarios de cierre, pues yo no tengo mucho que decir. Solo muchas gracias a todos por estar con nosotros, por compartir sus perspectivas. Pero antes de irse, solo debo compartir algunos próximos pasos para esa serie de herramientas cómo hacer o how to. Entre esas herramientas están las que vieron hoy. Estas herramientas son para ustedes, para que las usen, compartan eso con todo el mundo. Por favor, denos también su retroalimentación. Queremos mejorar las herramientas. Pónganse en contacto con nosotros. Vamos a compartir un enlace en el chat con una pequeña encuesta para que nos den su opinión sobre ese evento y cómo podríamos mejorar este tipo de eventos. Muchas gracias a todos. Gracias también en nombre de todos los organizadores. Gracias a todos quienes nos acompañaron, los presentadores, especialmente Ekram, Arafat, Brenda y Oliver. Gracias y que tengan buen día. Gracias, Agnes. Gracias, chao. Bye-bye. Bye bye. You're amazing. Bye. Bye, everyone. Many, many thanks. Everyone. Bye. Have a nice day. Okay. Everyone. Bye, everyone. Bye. Adiós, Oliver y Brenda. Excelente. Muy bien. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.